Shabbat Shalom a todos. Nos corresponde ya estudiar la Haftarah Vayehi. Ustedes la pueden ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Vamos a estar hablando un poco respecto a la última voluntad y testamento de David Amelech, basado netamente en lo que nosotros ya conocimos dentro de esta semana en el estudio de la paracha semanal, en donde prácticamente vimos netamente ya la culminación de la historia de Yosef, para lo cual ya próximamente estaremos estudiando el libro de Shemot. Estamos comenzando ya con ese libro en los próximos días y así prácticamente estamos dando término al ciclo de este año respecto al estudio del libro de Bereshit, y así también culminando con la historia patriarcal de nuestro pueblo. Todo esto nos va a ayudar a tener las bases para poder comprender lo que viene ya en el libro de Bereshit. El libro de Shemot. Dicho eso, tenemos en pantalla ya la Haftarah, que vamos a hablar algunos aspectos en estos pocos minutos que lo vamos a estar transmitiendo, con el fin de que vayamos ahí entendiendo algunos aspectos y los podamos enlazar con la paracha de esta semana. Ahí ustedes pueden realizar su estudio más detenidamente de todas las lecturas basados en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a hablar netamente respecto a los aspectos de la sucesión, netamente de la importancia que tiene todo aquello y lo que también nos dicen los sabios de bendita memoria, lo que nos dice el Humash, lo que nos dice el Midrash en particular respecto a estos temas. Y en la sidra de esta semana podemos ver de que Jacob imparte sus últimas directivas y otorga su bendición primero a Yosef y luego a todos los hermanos, asignándole a cada uno de ellos un papel específico, prácticamente en todo lo que es la historia judía. Y David hace lo mismo, excepto que solo a uno de sus hijos, el ungido, que es el sucesor. En este caso lo podemos ver en el caso de Shlomo. Lo interesante de todo esto es todo lo que ocurre prácticamente en el intertanto, en donde ya Shlomo es nombrado como el sucesor mismo de David Amelech. Los acontecimientos que también ocurrieron netamente cuando uno de sus hermanos quiso usurpar el trono de su padre, en donde prácticamente vemos la figura de la mamá de Shlomo, tan protagónico, con el fin de que pudiera ser reafirmado el trono a su hijo. Una de las características que nosotros vamos viendo y hemos entendido relacionado directamente con el estudio de las parashot es la importancia que tenían los reyes y que una digamos, de los mandamientos que se les podría aplicar a ellos es netamente que escribieran con su puño y letra la Torá, con el fin de que sus corazones no se engrosaran, no se endiosaran tampoco, no se engrandecieran y no olvidaran de que prácticamente estaban reinando sobre sus propios hermanos. Para lo cual era fundamental tener ese punto de vista bien claro. Basado en eso, pienso de que cada uno de nosotros, a pesar de que no tenemos digamos, en el escenario de esta tierra, ese honor de reinar como lo hacían ellos, sí tenemos responsabilidades en lo que el Eterno ha puesto en nuestras manos y que podamos hacerlo de buena forma, siempre teniendo netamente los aspectos que se requieren para aquello, y sobre todo no olvidándonos de que si el Eterno tanto a ti te ha puesto en una posición de autoridad, no pienses o no creas que los demás son tus sirvientes, sino que siempre estás llamado a servir a otros. Es ahí en donde prácticamente podemos ver el trabajo que se llevan a cabo en el liderazgo y que sin lugar a dudas es bastante, es mucho. No con el fin de que la persona pueda engrandecerse, sino que es con el fin de poder llevar a cabo la tarea que el Eterno ha dispuesto en las manos de cada uno de nosotros y con ese fin poder
tener resultados que permitan que las personas puedan conocer más del Eterno y más de su Torá. Por lo tanto, cabe señalar de que todo esto son consejos prácticos para la vida de toda persona que le van a permitir entender efectivamente la importancia de siempre tener la Torá en el corazón, siempre tener la Torá en nuestra mente, pero aún así vivirla. En más de una oportunidad hemos dicho, hay muchos que hablan tanto de Torá, pero la escriben prácticamente de puño y letra, pero con el codo están borrando todo lo que hablan porque no hay una conexión tanto en lo dicho como en lo hecho. Entonces, en ese punto en particular, esta paracha también nos ayuda netamente a aquello. ¿Qué es lo que buscaban en la sucesión? ¿Qué es lo que buscaban que las próximas generaciones tuvieran en sus manos? Por esa razón, es fundamental también de que la persona pueda instruir a sus hijos en el camino del Eterno. La responsabilidad de un padre es instruir a todos, no solamente a algunos, no solamente a 5, no solamente a 6, de un número X de hijos que se puedan tener, es a todos. Es ahí donde está la responsabilidad. No se puede hacer una diferencia porque el Eterno no hace diferencia. Entonces, ¿por qué la persona quisiera hacer una diferencia entre un hijo y otro? O sea, pienso de que eso ya habla netamente de una desconexión completa respecto a lo que es un principio de la Torá. Entonces, la exhortación por parte de David a su hijo acerca de cumplir los mandamientos divinos y que esa sea la única forma de asegurarse el éxito para él y su progenie son de los más esperables viniendo de él. Asimismo, le ruega que se muestre compasivo con la familia de Barzilai, quien estuvo a su lado en el periodo difícil o más difícil de su vida. El consejo siempre va a ser el mismo, quienes entendemos la importancia de la Torá en la vida de la persona, sí también en la vida de los hijos. Creo que es fundamental poder llevar a cabo una responsabilidad en poder compartirla, en poder vivirla, en que esté en nuestra boca para que de esa manera se pueda generar, digamos, esa transmisión, la sucesión misma de una generación a otra, de un padre a hijo, va relacionada directamente con una transmisión, la transmisión de los principios, la transmisión de los valores y que están en la Torá. Por eso lo que estamos viendo acá netamente es prácticamente la responsabilidad y el deseo de un padre hacia sus hijos de que puedan vivir, de que puedan estar en la Torá. ¿Por qué razón? Porque es ahí en donde prácticamente van a tener, en cierta forma, una garantía de que, primero, que todos van a actuar bien y que de otro lado también hay una recompensa por ese actuar, pero no pensando en la recompensa como tal, sino que prácticamente en lo que genera ese buen actuar y no solamente para la propia vida, sino que también para la vida de los demás. Se dan cuenta de que esto no se trata solamente de uno, en absoluto, sino que se trata de lo que uno puede hacer por los demás, de lo que uno puede hacer por el otro. Pero es ahí en donde también podemos ver algunos matices netamente de que a través de la sabiduría del Eterno se nos pueda permitir también entender hasta qué punto, cuáles son los límites para que los demás tampoco no se aprovechen de lo que hay también como buena voluntad en tu vida. Dicho eso, todo está netamente basado en lo que es la obediencia a la Torá. Y la obediencia a la Torá es la razón de ser del pueblo de Israel. Sin ello, lo único que puede esperar en el futuro es hostilidad, derrota y el exilio. Y es ahí donde prácticamente también estaba el consejo de David Amelech a su hijo. O sea, prácticamente lo que, lo que él pide es que Shlomo pueda recordar prácticamente lo que es de que Dios está contigo. Y aparte de eso, que no pueda tener temor de nada. O sea, nunca olvides de que Dios está contigo, por lo tanto no tengas temor de nada. Pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que eso efectivamente se lleve a cabo en la vida? O sea, es una guía, es una instrucción que está haciendo David Amelech a que Shlomo nunca
se aleje de la Torá, nunca se aleje de lo que le va a provocar seguridad y de lo que le va a provocar la confianza de que Elohim, de que el Eterno, siempre va a estar con él. O sea, es algo que también nosotros pudimos ver en la parashá de la semana anterior, como así también al inicio de toda la historia de Yosef, al momento en que él pasa por una y otra dificultad en su vida, pero así podemos ver en el relato en la Torá que Dios estaba con él, que a pesar de las circunstancias, situaciones como muy difíciles, pero Dios estaba con él. ¿Y por qué ocurre aquello? Por el hecho de que Yosef sí era una persona que conocía y que vivía Torah, que se mantenía prácticamente dentro de los límites que la Torah permite. Por lo tanto, todo eso le generó esa tranquilidad y esa confianza. Pero fuera de eso, es muy difícil tener esa seguridad, es muy difícil tener esa confianza. Por lo tanto, aquí prácticamente se están marcando los parámetros para que la persona sí pueda vivir en una tranquilidad constante, en un shalom constante y en la seguridad de que el Eterno está con él. De lo contrario, ¿qué es lo que ocurre? Hostilidad, ocurre derrota y así también el exilio. Y es acá donde prácticamente en la historia de Shlomo, bueno, lo podemos ver desde Primera de Reyes capítulo 11 hacia adelante, de que él se aleja un poco netamente de este consejo y lleva a cabo acciones que estaban prohibidas y que genera de que posteriormente su reino se divida, sea quebrado, pero el Eterno dándole una respuesta por amor a mi siervo David, no voy a dividir, no voy a quebrar tu reino mientras tú seas rey, sino que se va a generar en tu hijo, en la próxima generación. Acá nosotros vamos viendo la magnitud que tienen los actos y sobre todo los que tienen autoridad con el hecho de que efectivamente puede provocar ese grado de divisiones, puede provocar otras cosas que pueden ser perjudicial para todos aquellos que están bajo la autoridad, bajo el consejo de una persona. Sin embargo, o asimismo, la gratitud también forma parte de los principales valores judíos. Acá, primero que todo, me quiero detener por el hecho de que hoy en día vivimos en una sociedad bastante ingrata. Es más, hay personas que también estudian conceptos mismos de la Torá, pero que aún siguen siendo ingratos. Siguen prácticamente desvalorizando prácticamente lo que pudo haber hecho una persona o las enseñanzas que pudo haber recibido. Prácticamente hay gente que lamentablemente vive en ese grado de ingratitud que, que a la larga eso es lo que va a generar como resultado para sus propias vidas. Uno tiene que ser agradecido desde el primer enseñador que tuvo hasta los que tiene el día de hoy. Quienes oraron por ti, quienes forjaron una estrategia para levantarte en los momentos difíciles, quienes estuvieron con la persona en momentos de dificultad, quienes quizás otros dieron un consejo muy simple, con palabras muy simples, pero que sí sirvieron para poder levantar a la persona caída. Y después cuando está arriba, lamentablemente existe ese grado de ingratitud y de que ahora sí se puede conocer lo nuevo, lo grande, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa anteriormente? Te aconsejo que no seas un ingrato, que no seas una ingrata. No tengas eso en tu corazón. Recuerda de que todas esas semillas que hay en el interior comienzan a brotar y que a la larga puede generar de que seas tú la persona que puedas vivir al otro lado esa situación que puede ser hasta dolorosa, incómoda para quienes fueron parte de tu vida y que te ayudaron a salir adelante. El grado de la gratitud es uno de los conceptos que tenemos en nuestro pueblo. Por lo tanto, es ahí en donde debemos ser agradecidos y aún más allá, agradecidos en todo tiempo con el Eterno. Por esa razón, también, claramente, ¿cuál ha sido tu actitud en momentos de dificultad, en momentos de angustia? Ahí nosotros lo podemos ver netamente en David Amelech, que vivió situaciones complejas en su vida, pero aún así había una palabra de gratitud. O sea, prácticamente tú lo puedes ver netamente en los Salmos, en donde es ahí en donde derrama prácticamente su corazón y da a entender y conocer que efectivamente en él
sí había una gratitud independientemente de lo que estaba viviendo. Por eso lo podemos ver como un punto que debiésemos reforzar cada uno de nosotros. Sin embargo, la otra parte de su voluntad es un tanto sorprendente. David le ordena a su hijo aplicar la pena de muerte sobre Joab y Shimei. Aquí prácticamente estamos viendo un aspecto bien interesante y me llama la atención porque una de las cosas con las cuales se caracteriza nuestro pueblo, se caracteriza, o más bien que nuestro pueblo, una de las características que permite conocer cómo fue el reinado de Shlomo es que hubo shalom, hubo paz. O sea, la diferencia entre el reino de David Amelech versus el reino de Shlomo es completamente distinto. O sea, por esa razón a David Amelech no se le permitió construir el templo por el hecho de que su reinado está muy manchado con sangre. Fue un reinado con mucha violencia, a diferencia del reinado de Shlomo, que hubo un resurgimiento, que hubo una expansión y que eso permitió de que pudieran influir no en el aspecto bélico, sino que en el aspecto de la sabiduría, del intelecto, de la edificación, de la adoración, etc. Por lo tanto, llama mucho la atención de que se le pida esto a Shlomo, y es ahí en donde prácticamente se podría haber continuado como con un reino muy similar al que tuvo David Amelech. Pero es acá en donde vamos viendo las diferencias, también del carácter entre uno y el otro, por el hecho de que es acá en donde prácticamente Shlomo le dio otro énfasis, otro matiz a su reinado, y se caracterizó por ello, por el shalom prácticamente que había en este reino. Por lo tanto, acá lo que nosotros vamos viendo, planteémonos esta pregunta, ¿era acaso la venganza un prerequisito para ejercer el liderazgo en el pueblo de Israel? Se podría plantear esa pregunta, o sea, prácticamente se puede pensar de que esto puede haber sido una prueba de fuego, como se podría entender, no sé, como la prueba del iniciado para ver si lo hace y así está apto como para ingresar a algo. ¿Se tratará de eso? Hay algunos comentarios que podrían sugerir aquello, pero es probable que David desease comunicar a Shlomo la actitud que debía tomar frente a cualidades tales como la traición, la lealtad y así también la hipocresía. Son tres aspectos que están en el liderazgo: la hipocresía, la lealtad y la traición. Encontrar gente leal es muy difícil. Encontrar a desleales y traidores es fácil, pero es más doloroso por el hecho de que quienes traicionan son los que estaban más cerca, quienes son más desleales son los que están más cerca. Por lo tanto, David Amelech lo que estaba haciendo netamente es llevar a cabo una enseñanza, una guía en el carácter de Shlomo, con el fin de que se preparara respecto a las personas que se podrían enfrentar en su camino. Y más aún, y más grave también, es la hipocresía. Son los hipócritas que prácticamente muestran una cara, pero por detrás están haciendo otras cosas, otros planes, y que a la larga sí o sí salen a la luz. Entonces, son personas con las cuales sí o sí en el liderazgo y en el reinado de Shlomo se iba a encontrar, y esto nos enseña a nosotros qué tipo de personas se pueden encontrar en el liderazgo. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente se está forjando un carácter para que aquello no afecte más de la cuenta y que el trabajo pueda continuar y el trabajo pueda seguir. Por esa razón, prácticamente se lleva a cabo netamente esta solicitud, esta prueba, con el fin de que pudiera conocer el carácter de las personas con las cuales se va a enfrentar y aún así de qué forma lo podría hacer, de qué forma él podría salir victorioso de esa situación y poder seguir con el reinado que le encarga a Hashem. Entonces, como comandante en jefe del ejército de David, Joab era una de las personalidades más importantes del reino y fundamental en facilitar que David pudiera acceder al trono. De un modo cobarde y traicionero, asesinó a Abner y a Amasá después de haberse granjeado su confianza. Por lo tanto, es ahí en donde tiene que actuar también la sabiduría para poder discernir lo que hay
o las intenciones que hay en cada una de las personas. Recuerden de que una persona puede tener muy buenas acciones con una mala intención. Y así también, o muy malas acciones con una buena intención. Y es ahí en donde prácticamente tienes que tener mucho cuidado con aquellos que cometen errores, o puedes ver netamente de que actúan de una forma desleal y traicionera, pero el mensaje de ellos va a ser que nunca fue mi intención hacerlo, mi intención era otra, nunca fue mi intención llevar a cabo una acción así. Es complejo por el hecho de que hay personas de que sí se dan cuenta. Entonces, para poder amortiguar un poco lo que fue descubierto, tratan. Cuando eso es muy reiterativo, entonces ahí se da a entender de que la persona sí lo hizo con una intención, no buena, sino que con una intención eh, egoísta quizás, para poder decirlo así. Entonces, de esa forma, lo está preparando. En el liderazgo te vas a encontrar con este tipo de personas y es fundamental de que tú lo puedas tener el carácter como para poder frenar esto y puedas seguir adelante. Por lo tanto, David se dio cuenta de que su posición no era lo suficientemente fuerte como para él mismo castigar a Joab, pero sí le ordenó a su hijo que no permitiera que los poderosos gozaran de una posición de inmune privilegio en relación a los débiles. O sea, prácticamente lo que está haciéndose es justo. O sea, que otros no se enseñoreen de otros y que en cierta manera no los miren como siervos. O sea, se dan cuenta de la responsabilidad. Este es prácticamente la última voluntad de David y su testamento. Y es acá en donde prácticamente le está dando a conocer de la forma en que Shlomo debía gobernar. Le estaba dando todos aquellos consejos con el fin de que pudiera ser exitoso. Y es acá en donde en este punto en particular vemos algo bien significativo. O sea, le ordena a su hijo que no permita que los poderosos gozaran de una posición de inmune privilegio en relación con los débiles. O sea, acá hay que cuidar a los débiles. Aquí hay que cuidar a los que necesitan más atención. No dejarlo en manos de los poderosos, no dejarlo en manos de aquellos que porque creen que tienen, no sé, o obtienen un poco más de recursos o obtienen un poco más de conocimiento, creen que están arriba de otros. O sea, ¿qué nivel de soberbia? ¿Qué es eso? O sea, no porque la persona tenga un poco más de conocimiento, que aparte de eso no quiere decir de que entienda lo que conoce, eso lo pone en una posición superior a otro, o que se puede enseñorear de otro. No es así. O sea, el que más conocimiento tiene es para servir al otro y para generar del crecimiento que quiera tener, pero no para sí mismo, para que digan, oh, cuánto sabe esta persona y vamos a escucharlo, queremos sus enseñanzas y todo eso. No, no es eso, sino que hagas que otros puedan crecer. De eso se trata. Por lo tanto, aquí está poniendo límites y se dan cuenta de que en cada aspecto podemos sacar esas enseñanzas prácticas que nos van a permitir a todos nosotros poder tener ministerios más sanos, teniendo el discernimiento de quienes también nos están acompañando en esta tarea. Además, David pretendía echar por tierra la posible noción de que él había conspirado con Joab para deshacerse de los generales rivales. En contraste, la lealtad de Barzillai debía ser premiada públicamente para que así la gente tomara la lección correspondiente para su propio comportamiento. Y es aquí en donde quien hace bien las cosas, claramente, merece de que también se le digan que está haciendo bien las cosas. O sea, hay muchos que solamente hablan lo malo, que solamente plantean lo malo, oye, esto, tú haces esto y haces esto, que es malo, pero no haces esto otro y esto. También es bueno, efectivamente, poder dar a conocer, estás haciendo bien esto, sigue en ese camino y que mejores y mayores resultados vas a poder tener. Por lo tanto, todo esto nos dice lo siguiente. Vamos entonces, querido hijo, quiero que recuerdes siempre una cosa, mientras vivas, que Dios está contigo.
y no tienes nada que temer. Hay una historia bien bonita, solamente vamos a hacer como una síntesis de esta historia del origen del Baal Shem Tov. Y nos dice, siempre y justo basado también en lo que es este extracto que podemos ver en pantalla, que dice, querido hijo, quiero que recuerdes siempre una cosa, mientras vivas, que Dios está contigo y no tienes nada que temer. Miren, esta es una historia bastante larga, pero vamos a hacer una síntesis de dónde está basado prácticamente el origen del Baal Shem Tov. Hasta prácticamente su culminación. Y esta conexión prácticamente que está, que vamos a hacer con esta historia, pienso de que ya en los últimos comentarios va a quedar un poco más clara. Y vemos, por ejemplo, de que acá el Rab Eliezer, que era el padre del Baal Shem Tov, fue exiliado en su vida, fue exiliado muy lejos de su lugar de origen. Acá nosotros entendemos que no solamente fue exiliado de su hogar, sino que también de todos sus hermanos, de su familia. Por esa razón también tiene mucha relación con lo que es la historia de Joseph en particular. Y acá nosotros podemos ver de que se convierte prácticamente en el único judío en el país en el que se ejecutaba, a todo aquel cuya identidad judía se diera a conocer. Se dan cuenta de que también está el aspecto de la muerte, de la misma manera que estaba en Joseph cuando tiene que salir de su tierra, y así también sale de todos sus hermanos. Sin embargo, de alguna manera, el Rab Eliezer pasó de ser el valet del virrey a ser el ministro más confiable del rey. Y cuando el primer ministro murió, el rey recompensó al Rab Eliezer designándolo el nuevo virrey y dándole como esposa a la hija del virrey anterior. Por supuesto que el Rab Eliezer, manteniendo estándares de pureza altos, de la misma forma que Joseph, nunca llegó a convivir con aquella joven mujer. Después de un tiempo, la mujer le preguntó, ¿qué defecto tengo para que no me toques nunca, ni hagamos lo que todo el mundo hace? Y el Reb Eliezer le respondió, si juras no revelárselo a nadie, te diré la verdad. Ella se lo juró y el Reb Eliezer le confesó que era judío. De inmediato ella le dijo que volviera a su país y le dio una fortuna de oro y plata para que se llevara consigo. En el viaje de regreso, el Rab Eliezer fue atacado por una banda de villanos que lo despojaron de toda aquella fortuna que le había dado la hija del virrey. Y estando aún de viaje, se le apareció Eliyahu Hanabí, el profeta Elías, y le dijo, dado que has superado todas las tentaciones que se te presentaron en el camino, serás bendecido con un hijo que les llevará luz a los ojos de todo Israel. Él será la manifestación del versículo de Isaías 49:3, Israel de quien yo, Dios, me enorgullezco. Y cuando llegó a su hogar, encontró bien a su mujer. Y vemos que el Baal Shem Tov nació cuando estaban rondando los 100 años de edad. Una vez que el Baal Shem Tov comentó que su alma no habría podido llegar a este mundo sino hasta que su padre ya no sintiera más deseo. Miren, el niño creció y cuando tenía 4 o 5 años, el Reb Eliezer lo llamó a su lecho de enfermo y le dijo, luz de mi vida, ya no tendré el privilegio de criarte. Querido hijo, quiero que recuerdes siempre una cosa, mientras vivas, que Dios está contigo y no tienes nada que temer. Y que el mérito de los tzadikim nos proteja a todos. Entonces, acá nosotros vamos viendo ese mismo como concepto, ese mismo aspecto en esta historia que es mucho más larga, pero la verdad es que se tenía que sintetizar y netamente con estos pasajes que son un poco más, digamos, más importantes, sin quitarle el mérito, la importancia a los demás, pero para que podamos ir añadiéndolo netamente a lo que es la historia de esta Haftarah también. Por lo tanto, es por eso que en este Shabbat, que es de Vallejí, los invito a cada uno de ustedes a sentarse
con uno de sus hijos sin tener que esperar un lecho de muerte y le digan todas aquellas cosas buenas que desean para ellos. Y no se olviden de aquellas palabras de David Amelech: querido hijo, quiero que recuerdes siempre una cosa: mientras vivas, que Dios está contigo y no tienes nada que temer. No esperes estar en un momento complejo o los últimos momentos de tu vida para poder decirle a tus hijos que Dios está con ellos y que no tienes nada que temer. Si es la oportunidad que tú tienes ahora de poder hacerlo, hazlo, y que de esa manera también de tu boca pueda salir una palabra de bendición para la vida de tus hijos. Espero que este mensaje en particular haya sido de gran bendición para sus vidas y deseo de que tengan junto a sus familias y comunidades un hermoso inicio de semana. Chau a todos.